Buenas tardes. Ojalá todos me escuchen con el audio correctamente. Buenas tardes a todos. Estamos ya dando inicio. Clement, bienvenido también. Tanto Clement como yo estaremos haciendo esta presentación y Clement toma ahora la palabra. Sí, entonces, buenas tardes a todos. Bienvenido para este webinar, cómo bajar su CAPEX y su OPEX manejando a fajas transportadoras curvas de larga distancia. Entonces, antes de empezar, vamos a pasar a ver un pequeñito video para que se dan cuenta de lo que hacemos en nuestra empresa y luego vamos a empezar a presentar la presentación. Entonces, voy a compartir el video. Entonces, Corín, te dejo presentar el video. Sí, la idea de este video dura 4 minutos. Es esperar también que otras personas e ingenieros que estén ingresando puedan estar adentro de este Facebook Live. Entonces, vamos a introducir este proyecto mostrando este interesante video. Este proyecto está ubicado en Nueva Caledonia. Esto queda cerca de Australia, en el sur Pacífico, en donde fue un proyecto que conlleva mucho más que una faja transportadora. También habían otros elementos de bulk handling, pero nos vamos a enfocar en lo que es la correa o la faja transportadora curva. Antes que nada, es interesante indicar que esta correa traslada mineral de níquel desde la parte superior de la isla, es decir, en altura, y desciende el mineral, como ven ahí en el trazado amarillo, el mineral de níquel hacia la zona de puerto o la zona de donde está la planta que está ubicada a nivel del mar. Tiene un desnivel de casi 800 metros, 760 metros, donde tenemos una correa de 11 kilómetros de longitud. Aquí vemos la fase inicial de la correa, en donde desde la cantera de níquel arriba en los cerros empieza el descenso de la faja transportadora. El níquel es un material bastante complejo, tiene mucha humedad, es muy pegajoso y bueno, como les comentaba, en los 11 kilómetros trasladan 700 toneladas hora con 11 curvas horizontales y 43 curvas verticales. Como ven ahí, curvas verticales y horizontales incluso al mismo tiempo. Aquí la complejidad es que en cada kilómetro del trayecto hay una curva horizontal y 3 a 4 curvas verticales en cada kilómetro del traslado. Llega hasta el final a la zona de puerto, en donde un stacker prepara las canchas de níquel para después ser procesadas y trasladadas hasta esta zona de planta, en donde además RBL incluyó en este proyecto varios conveyors internos, implants, y también hoppers en la zona de puerto, que en resumen son tolvas ecológicas que reciben el carbón para alimentar la planta, y son tolvas ecológicas que en definitiva aspiran el polvo en la zona superior y después se cierran automáticamente para recibir estos minerales, en este caso carbón. Y en toda la zona de stockpile, todo el proyecto de conveyors que hacen estos traslados desde el puerto hacia la planta también fue hecho por RBL. Muy interesante indicar que son 11 kilómetros de longitud con 11 curvas horizontales y 43 verticales. Ahora damos inicio a la presentación, en donde Clement nos va a estar... Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto, Clement, la pantalla. Ok, está bien. Entonces, buenas tardes. Bienvenido a todos.
Hoy día vamos a presentar un CAPEX sobre cómo bajar su CAPEX y OPEX usando las fajas transportadoras curvas de larga distancia. Soy Clement de la empresa RBL REI. Es una empresa francesa que trabaja en fajas y que está ubicada en Francia. Soy en Perú para representar a la empresa en Perú, pero también en toda América Latina. Y soy con el compañero Colín, que él representa la parte de Chile. Entonces, hoy día vamos a primero a presentar nuestra empresa, después vamos a presentar nuestra tecnología de CurvoDuc, luego presentaremos cómo bajar el CAPEX y el OPEX de transporte de su mineral usando a nuestra tecnología de CurvoDuc, luego las ventajas de nuestro producto y finalmente las otras actividades que desarrollamos en la empresa. Entonces, primero la presentación del grupo RBL-REI. Colin, te dejo presentar. Perfecto, gracias Clement. Importante indicar que RBL-REI tiene su headquarters o sus oficinas centrales en Francia, donde tiene su oficina central en Angers, que queda a 1 hora y media en tren rápido desde París, más otras 4 oficinas en el mismo país, y también tiene oficinas en Polonia, en Rusia, Moscú y en Shanghái, en donde además tienen talleres o maestranzas, workshops, tanto en Shanghái como en Polonia para la fabricación de estas fajas. Todos los otros puntos básicamente son oficinas de representación en donde hay empresas particulares que hacen la distribución como agentes y también la oficina en Lima, en donde Clemente está hoy día ubicado. Más de 65 años de experiencia en 60 países. Hay proyectos en cada uno de los continentes. El CurvoDuc y RBL, la expertise que tiene, o las fajas transportadoras con curvas, como ustedes bien saben, funcionan en el ambiente de minería, pero no solamente en minería, sino que también en el mundo del cemento y también en proyectos de termoeléctricas o en biomasa, en términos de energía, también en construcción de túneles, donde la faja curva va siguiendo el TBM mientras va, o la tuneladora, mientras va haciendo túneles para tanto metros como proyectos hidroeléctricos, etcétera, y también funcionamos en ambientes portuarios y en una menor medida en proyectos agroalimentarios. ¿Qué ofrece RBL-RI? Entre comillas, podríamos decir que son proyectos de la A a la Z, es decir, desde el inicio con las fases iniciales de diseño e ingeniería, tanto eléctrica como mecánica, para después, en fondo, entregar toda la ingeniería de detalle de estas fajas transportadoras y después la fabricación y suministro de las mismas, entregando en sitio o en puerto en Europa o donde o cómo se indique el alcance del proyecto. Y después lo que es la supervisión del montaje y la puesta en marcha o el commissioning. Muchas veces se pueden también trasladar los equipos de montaje de RBL, que tiene equipos de montaje que trabajan mucho en Europa, pero en este caso, por lo general, en otros continentes y otros países, se hacen proyectos en donde un EPCista, una empresa de construcción local, tiene la supervisión, tanto mecánica como eléctrica, de RBL para el montaje y la puesta en marcha de la faja. Algunas cifras claves, creo que es importante mencionar la experiencia. Esto de estar presente en todos los países hace más de 60 años indica más de 650 kilómetros de fajas transportadoras instaladas. La más larga que se ha instalado hasta ahora es una faja de 17 kilómetros de longitud, en donde no hay torres de transferencia intermedia. Esta faja de 17 kilómetros está dentro de un proyecto de un total de 40 kilómetros, que lo vamos a mostrar más adelante. Y se han hecho proyectos desde 200 toneladas hora hasta 20.000 toneladas hora, en donde el tema de los tamaños del proyecto, básicamente no hay no hay un parámetro complejo, sino que básicamente es según alcance y según diseño. El CurvoDuc. ¿Qué es el CurvoDuc? Mucha gente
y esto lo entiendo porque me pasa a menudo, confunden el curvo con, por ejemplo, All Pipe Conveyor o otro tipo de elemento de sistema de traslado de minerales. Es importante indicar que el curvo que fue inventado por RBL-RI como concepto hace varios años atrás, es una faja transportadora tradicional en su estructura, como lo podemos ver aquí, pero que la ingeniería de RBL-RI y toda la experiencia que tienen con muchos kilómetros montados en el mundo, permiten que esta faja tradicional o convencional pueda hacer curvas, tanto verticales como horizontales en los traslados. Como vemos ahí, el sistema tanto de bastidor, de las poleas, los rodillos, toda la cadena de transmisión y de energización, es exactamente igual que una correa o una faja tradicional, en donde podemos transportar tanto mineral como desmonte, relaves, clinker y otro tipo de materiales. Y es importante también indicar que el Curvoduc se adapta al requerimiento del proyecto, es decir, no existen los Curvoducs específicamente diseñados como el modelo Curvoduc A o el Curvoduc B o el Curvoduc C, sino que son hechos a medida para cada uno de los proyectos. Tenemos aquí un ejemplo del proyecto Fenkai, que les mencionaba inicialmente, con la correa más larga que se ha diseñado hasta ahora de 17 kilómetros, sin ninguna torre de transferencia intermedia, en donde tenemos en este proyecto 40 kilómetros con 3 fajas transportadoras, una de 10, una de 13 y otra de 17 kilómetros. Se están agregando ahora 13 kilómetros más desde otra cantera, en donde va a haber una línea completa de 53 kilómetros. Y son 2 líneas paralelas, cada una con 2.500 toneladas hora de caliza, en donde hay 13 curvas horizontales y 83 verticales. Vamos ahora a ver un video que muestra este proyecto muy interesante. Es importante mencionar que se han hecho muchos proyectos en China. RBL tiene varios proyectos hechos allá hace muchos años. La problemática que se encuentran allá, aunque uno tiene esa imagen de la China moderna, en muchas de las zonas interiores no hay acceso de carretera o ferrocarriles, por ejemplo, para hacer traslado de mineral o de caliza desde cantera a planta. Entonces, en vez de hacer el camino o hacer la vía ferroviaria, obviamente optaron en este caso por hacer traslado vía fajas con distancias bastante largas, que obviamente conectan, como les dije inicialmente, la cantera con la planta que procesa. El proyecto Fenkai queda ubicado cerca de Cantón o Guangzhou, 3 horas de manejo desde el aeropuerto, bastante cerca, de hecho para ir a verla en caso que se les soliciten visitas específicas. Y en la línea azul que ven en el video es el trazado de estos 40 kilómetros, que inicialmente empieza haciendo curvas horizontales rodeando poblados para después ingresar a zona de cerros con complejidad no tan elevada, pero finalmente el kilómetro 25-30 hacia el 40 entra una zona de muchos cerros bajos, pero efectivamente con mucha necesidad de diseñar con la ingeniería de RBL-RI curvas verticales que permiten sortear esa zona compleja geográfica, que además minimizan las obras civiles y ese CAPEX de obra civil, dado menos cortes de cerro. Este proyecto se hizo el EPC completo, de hecho, se hizo la ingeniería, la procura y la construcción misma. El mandante cementero chino le entregó el proyecto completo a RBL y se hizo el proyecto EPC completo en este caso. Como vemos ahí, el cliente ayudó bastante con hacer estas carreteras de cemento, básicamente, en donde se montaron arriba las fajas transportadoras, que son 2 fajas paralelas, cada una de 2.500 toneladas hora.
12.300 toneladas de estructuras en todo este proyecto, un proyecto muy grande, es decir, son 40 kilómetros de fajas de un tamaño importante, con que cada una traslada 2.500 toneladas de cemento. El startup de la primera línea se hizo en 18 meses desde la orden de compra hasta lo que es el comisionamiento de la primera línea. Hay todo un sistema, obviamente, de pesaje y de control, y ahí vemos en este ancho de banda de 1.400 milímetros el inicio o imágenes de una zona de transferencia. Recuerden que hay 2 torres de transferencia intermedias en estos 40 kilómetros, solo 2. Aquí se ven también las estructuras de cemento que colaboró, obviamente, la empresa local cementera para ese diseño, y estas curvas bastante complejas de radio de entre 2 a 4 kilómetros, en donde vemos ahí el tema, el cabotaje o el hooding, la protección azul, es una protección metálica que va por sobre la correa. Esto no es una correa tubular, para que no se confundan, es el capotaje de protección que va sobre la correa. Hay algunas imágenes en donde se ve ahí se ven las 2 azules, obviamente, pero algunas imágenes donde hay una azul y la otra que todavía no está con el capotaje, dado que está en etapa de construcción y término. Como ven, mucho traspaso de ríos, mucha curva vertical, como ven ahí, con alturas de hasta 70 metros, con cepas metálicas diseñadas también por RBL para estos pasos de quebradas y ríos. Es muy importante también hacer énfasis en las fases iniciales de ingeniería permiten hacer el trazado correcto para minimizar el tema de obras civiles, es decir, bajar ese gasto cortando menos cerros, sino que adaptar el perfil de esta faja a la geografía, que este es uno de los puntos importantes que RBL ofrece, es decir, adaptarse a las geografías, minimizando los cortes y rellenos que hay que hacer en proyectos. Y aquí vemos, bueno, la planta de cemento, que he tenido la suerte de estar allá, si no me equivoco, es una de las más grandes del mundo también. Continuando ahora con la presentación, vamos a mostrar otros ejemplos de Curvodux. En este caso, hablamos de fajas con curvas muy cerradas, de larga distancia, en elevación, subterráneas, con puentes, las que generan energía, y las bidireccionales, que me imagino quizás muchos no han conocido de estas. En transporte en elevación, en este caso, este proyecto en China tenía la problemática que el cliente tenía que comprar todas las tierras en 10 kilómetros para, en el fondo, llevar el mineral de cantera a la planta. En este caso, lo que hizo RBL es elevó la faja durante los 10 kilómetros, estructuras hechas por RBL y diseñadas y producidas por ellos, en donde el cliente solamente tuvo que pagar la servidumbre o los costos de las patas de estas estructuras, minimizando ese CAPEX total del proyecto. 10 kilómetros con 4 curvas horizontales. Ahora vamos a ver el video del proyecto ejecutado hace 4 años atrás en Perú. Es el proyecto para el grupo Hochschild. El proyecto es de Minera Ares, pero básicamente le llaman, y más conocida como la mina Inmaculada, en la zona entre Cusco y Arequipa. Este proyecto se inicia con el ingreso de RBL con una empresa de ingeniería que presenta la problemática de que en el diseño inicial hecho por ellos estaban evaluando utilizar 2 fajas transportadoras. Estas 2 fajas transportadoras rectas tenían una torre de transferencia en una zona muy compleja geográficamente y en una zona que además, en una zona arqueológica, es decir, evitar esa torre de transferencia significaba mejorar la permisividad y el proceso de aprobación del proyecto. Aquí vemos las fajas iniciales en donde RBL en la línea verde propone una correa sin torre de transferencia con un radio de 800 metros, con una correa de 36 pulgadas y capacidad de 300, que de hecho ya está en 500 toneladas hora, llevando mineral de oro
desde la boca mina hacia el cerro arriba en la planta, en donde en el fondo se procesa el mineral. Ahí se ve la curva bien agresiva en elevación. Es muy importante también comentar que la puesta en marcha se hizo muy rápida. Todos los módulos vienen prediseñados, obviamente, para después montarlos en forma secuencial. Aquí vemos que se hizo la puesta de marcha en 3 días de 1,5 kilómetros de faja, que es bastante impresionante. Y se ven también los polines extra en los costados, que es una estrategia que ocupa RBL para evitar la salida de la banda desde su posición de trabajo. Es muy importante comentar también que durante este proyecto se hizo el EPC, o el EPC fue entregado a la empresa Graña y Montero, donde colaboramos con ellos y pudimos eliminar o bajar muchos metros cúbicos. De hecho, en la fase inicial de la estrategia, o sea, del diseño del CAPEX del proyecto, se incluían un movimiento o excavaciones de 200.000 metros cúbicos, en donde se bajaron a 30.000, dado que RBL diseñó una estrategia de elevación para elevar la correa, evitando una zona montañosa y cortes muy agresivos en esa zona. El transporte subterráneo, RBL tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos, en donde vemos aquí un ejemplo en México, especialmente en el mundo del carbón, en donde toda la motorización y todas las estructuras, básicamente, perdón, los motores, los grupos motrices tienen los certificados ATEX para el tema explosivo por la zona, y se diseña el proyecto completo para que funcione en distintas estrategias. En los siguientes slides vamos a ver otros ejemplos de minas subterráneas en donde se coloca la faja suspendida por cadena a un costado del túnel, y en este caso, como va en declive, va generando potencia. Vamos a comentar esa regeneración de energía después. Otro ejemplo de transporte subterráneo es un proyecto en Inglaterra. Este proyecto ya no está en funcionamiento, funcionó desde 1982, y fue una de las primeras bandas transportadoras con unidades gearless en cuanto a la potencia instalada, con una velocidad de 8,4 metros por segundo, que en realidad es bastante más alto de lo normal, dado que las fajas tradicionales tienden a ir a 2 a 3 metros por segundo. En este caso, Cuboduc tiende a ir entre 4 y 5 metros por segundo. Eso depende, obviamente, de los proyectos y los alcances. Y por último, un ejemplo de un proyecto en Italia, en donde la primera parte de la faja está above the ground y luego entra a un túnel en bajada, en donde tenemos un freno conectado a la polea motriz para, en caso de corte de energía, la correa, cuando va cargada, obviamente va a tender a ir con velocidad si es que no se genera si es que hay un corte de luz, y este freno, que tiene un motor incorporado que tiene energía acumulada para actuar como frenos ABS, con una rampa diseñada de desaceleración para ir frenando lentamente en X segundos la banda que viene, obviamente, con bastante velocidad por un potencial problema de corte. Otros ejemplos de bandas transportadoras son las que tienen la necesidad de sortear un río o una quebrada, en donde RBL propone puentes en el mismo diseño de la faja. Aquí se ve un puente que además tiene un radio de 250 metros, tiene 2 radios, de hecho, uno 250 y otro de 300, que son los radios más bajos, más pequeños que se han hecho hasta el momento. Otro ejemplo de un proyecto con faja es el de Fersikoo, en una cementera en Rusia, en donde hay una diferencia de 240 metros entre los dos soportes, donde hubo que calcular para que en invierno toda la estructura colgante aguantara hielo y nieve, dado la condición de menos 38 grados, en donde en el verano hay más 30, es decir, hubo que incluir todo eso en los cálculos de ingeniería. Y otro proyecto, en este caso es en Francia, en donde en vez de hacer un túnel por debajo del río o hacer una carretera por arriba, porque se analizaba
el poder hacer este traslado con camiones, se hizo un puente con una distancia de 280 metros, es un puente colgante en cables, en donde se sortea este problema geográfico y se bajó el CAPEX, obviamente, del proyecto. La regeneración de energía, ¿cómo se hace esto, digamos? Muchas veces la cantera está en la parte de arriba del cerro y la planta está abajo, caso contrario a lo de Inmaculada, que había que subirlo. Bueno, en casos donde hay que bajar mineral, se genera la estrategia de generar energía con los variadores de frecuencia AFE que están incluidos en la ingeniería del sistema eléctrico, que es muy importante y que lo hace RBL también, en donde se acumula energía y se le puede entregar esta energía al sistema mismo o a otros equipos, tanto como alimentadores o chancadores en esta zona de bulk handling. Vemos un ejemplo en Canadá, en donde en estos 4 y 9 kilómetros, total de 13 kilómetros, se regeneraba energía en una situación de un clima muy complejo con menos 50 grados. Aquí tenemos otro ejemplo en España, en donde se baja el mineral y se genera 500 kilowatts de energía que se ocupan dentro del mismo proceso energético o de gasto energético que entrega la correa. Otro ejemplo de regeneración es el proyecto de Cognambó, que fue el video que vimos inicialmente de 5 minutos. Si es que aún no estaban, les comento que ese proyecto son 11 kilómetros con 11 curvas horizontales y 43 verticales, con un desnivel muy importante, pendiente de 16 grados, en donde se regenera energía y se reutiliza esta energía también, tanto en la faja como en los equipos y equipos adicionales que hay en este sistema de manejo de minerales. El bidireccional, aquí quizás no todos han conocido o escuchado de esto, pero como bien saben, las bandas o las fajas transportadoras es un circuito 360 que tiene la parte portante y después la faja tiene que retornar al punto inicial y seguir en ese circuito interminable de operación para traslado mineral. Aquí lo que hace RBL es carga la parte portante y también carga la parte de retorno. Vamos a ver ejemplos aquí de cargar la parte portante y la parte de retorno con mineral. En este caso, en Australia, en estos 4 kilómetros, en vez de tener 2 correas paralelas, se hizo solamente una, en donde la parte superior se llevaba carbón hacia la central térmica y en la parte inferior se llevaba el carbón lavado hacia la zona de expedición. Y todo esto, además, con curvas horizontales. Este ejemplo en China es muy interesante, en donde en estos 7 kilómetros inicialmente habían 2 fajas paralelas y cada una tenía 3 fajas y 2 torres de transferencia intermedia, es decir, habían 3 fajas en una, 3 fajas en la otra línea, 6 fajas. Aquí se hizo una sola, en donde en la parte superior se traslada clinker y en la parte inferior se traslada carbón en el retorno, por ende bajando ostensiblemente el CAPEX de este proyecto. Ahora Clement les va a presentar un ejemplo de un estudio con un costo comparativo contra camiones y posteriormente contra fajas transportadoras rectas, en donde vamos a mostrar cómo podemos bajar estos costos en sus proyectos. Adelante, Clement. Bueno, entonces ahora vamos a ver este primer ejemplo, que es un estudio comparativo de costo entre transporte por curvoduc o por camión. Entonces es un ejemplo real, con cifras real. No se puede enseñar mucho porque es confidencial, pero se puede resumir con esquema, por ejemplo. Entonces es un proyecto ubicado a 5 horas de Lima, en la sierra. Se trata de una mina subterránea con explotación de mineral polimetálico y la necesidad de extraer 825.000 toneladas por año de mineral desde la mina hasta la planta. La capacidad de transporte es de 2.500 toneladas por día. Y entonces, como se puede ver sobre el esquema a la derecha,
hay una primera parte subterránea de la mina y una segunda parte al exterior en un terreno que está bien montañoso. Entonces se nota que la primera parte subterránea, la distancia por camión o por faja es la misma, pero luego en la parte exterior se nota que la carretera por camión tiene como muchas curvas porque tiene que subir a la montaña, mientras que la faja, el curvoduc, con lo que ha presentado el compañero Julián antes, el curvoduc permite de pasar arriba de la montaña con estructura de elevación, con puentes, etcétera. Y entonces hemos calculado que la faja estaba de 2.25 kilómetros en vez de 3.75 kilómetros por camión. Entonces ya hay un ahorro de 1.5 kilómetros de distancia, lo que es mucho. Y aquí son los precios de comparativo entre el costo por camión en azul y el costo por curvoduc en azul y el costo por camión en rojo. Entonces empezamos con el precio por camión en rojo. Entonces a la derecha se puede ver el precio de la tonelada transportada por camión en función de la cantidad de años de explotación del contrato. Es decir, que si la empresa de camión tiene como un contrato de 5 años, 10, 15 o 20, va a tener un precio más o menos alto. Pero este precio sigue entre 2.18 y 2.54 dólares por tonelada transportada. Y ahora vamos a ver el precio de curvoduc en azul. El costo total del CAPEX de este curvoduc de 2.25 kilómetros estaba de 6 millones para este caso precisamente. Es decir, que el precio por kilómetro no es verdad, porque eso depende de la cantidad de estructura metálica, de puente. Cada caso es diferente. Entonces, es un precio para este proyecto en particular. Entonces, el costo del CAPEX estaba de 6 millones y el costo del OPEX por año es de 0.17 millones por año y con un tonaje de transportar por año de 825.000 toneladas por año. Entonces, hemos hecho como este gráfico en el cual se puede ver el precio total de transporte en función de la cantidad de años de explotación del proyecto. Entonces, se nota que al inicio la inversión del curvoduc es más alta que la inversión por camión, porque hemos considerado que el CAPEX del camión estaba de 0. Entonces, tenemos un precio en azul que es de un poco más de 6 millones, pero luego se aumenta de solamente 0.17 millones por año y entonces aumenta poco a poco, mientras que el precio por camión es inicialmente de 0, pero luego aumenta de mucho más, porque el precio es de más de $2 por tonelada transportada. Y entonces, porque hay como 825.000 toneladas que transportar, eso aumenta mucho más. Y entonces se nota que después de 3 años de explotación, ya el curvoduc está rentable, los precios son iguales. Después de 10 años de explotación, el curvoduc ha permitido 12 millones de dólares de ahorro. Y después de 20 años de explotación, el ahorro es de 25 millones. Aquí se puede ver el precio de la tonelada transportada en función de sea por camión o por faja. Entonces, en azul se nota que el precio se cambia desde 2.54 y 2.18. Entonces, disminuye, pero poco a poco, es en función del tiempo de explotación. Entonces, es casi igual. Mientras que el coste por faja baja de manera muy brutal. Este costo, esta curva, toma en cuenta el CAPEX y el OPEX dividido por la cantidad de años de explotación. Entonces, se nota que seguro que al inicio hay una inversión. Es por eso que el costo de la tonelada transportada, si compran un curvoduc por 1 o 2 años, se nota que el precio es muy alto, pero luego se baja muy rápido y ya después de 3 años de explotación ya está rentable el curvoduc. Y después de 7 años, el precio de la tonelada transportada es dividido por 2 y después de 15 años de explotación, el precio es dividido por 3. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo
Es también un estudio de costo comparativo con camión. Es un ejemplo totalmente diferente que se ubica también en Perú. Igual, son cifras reales, entonces no se puede enseñar mucho, pero este proyecto trata de una mina polimetálica cuya mineral fue transportado por camión durante 30 años, con una capacidad de 4.000 toneladas por día y un tonelaje por año de 1.32 toneladas. Entonces el cliente estaba explotando por camión su mina y porque es un terreno montañoso, nunca había pensado en fajas. Entonces ha visto un aviso de nuestra empresa, nos ha llamado y entonces hemos propuesto, nos ha dado como sus mapas, sus planos y hemos propuesto tres soluciones. La primera en el sur de 2.60 kilómetros. Es la más corta, la más directa, pero hay que excavar un túnel de 500 metros y eso aumenta el precio del CAPEX de esta solución. La solución 2, que es en rojo, se hace una distancia de 3 kilómetros, se compone de dos fajas, una primera que tiene una curva, que pasa al lado de la montaña, luego hay que hacer un punto de transferencia con una torre, y después seguimos con una segunda faja que tiene también una grande curva. Y después la tercera en verde, que logra casi 3 kilómetros y que se compone de solamente una sola faja. Entonces, como se nota, son alturas bien altas. La mina está ubicada a 4.400 metros y la planta se ubica a 4.800 metros. Entonces aquí se puede ver el precio de CAPEX y de OPEX que hemos propuesto para esa solución de Curvoduc. Entonces, para la primera solución con el túnel, el CAPEX es de 10.8 millones de dólares y el OPEX por año es de 0.26 millones por año. Para la solución 2, el CAPEX es 10.6 millones y para el OPEX por año es de 0.32 millones por año. Y para la solución 3, el CAPEX es de 9.7 9.7 millones y el OPEX por año es de 0.27 millones. Entonces ya se nota que el precio entre la solución 3, que es la más directa, que no es la más directa, sino que es la que no tiene excavación y que no tiene torre. Entonces es la más barata de las 3. Y al lado de esas soluciones hay el precio que ha pagado el cliente desde más de 30 años. Es decir, que él ha pagado $3 por tonelada transportada desde 30 años. Entonces, con un tonelaje por año de 1.3 toneladas, logramos casi 4 millones de dólares por año. Entonces, hemos calculado sobre este gráfico el coste en dólares por tonelada transportada por años de explotación. Entonces, se nota que la faja de la solución 3 en gris es un poco más abajo de las dos otras. Pero se nota que el precio por camión es igual, $3 por tonelada transportada. Y el precio, igual que en el primer ejemplo, el precio de los Curvoduc, de la tonelada transportada por Curvoduc, al inicio es mucho más alto que el precio por camión, pero ya después de 3 años de explotación también está rentable y luego el precio de la tonelada transportada está mucho más bajo que el precio por camión. Aquí es un gráfico del retorno de inversión de transporte por faja en comparación con el transporte por camión. Entonces se puede ver que el primer año seguro que hay una inversión, entonces por eso estamos en negativo, pero después de 3 años ya el costo es igual y después de 5, 10, 15, 20 años la solución por Curvoduc permite ahorros. Entonces se puede ver que el cliente quería una explotación de 10 años más para su mina que ya estaba funcionando desde 30 años. Entonces para 10 años que van a seguir, ya la solución por Curvoduc permite ahorrar entre 25 y 27 millones de dólares en 10 años. Pero si él hubiera tomado la solución por faja, por Curvoduc, desde 30 años, serían como
30 más 10, como 40 años, ya haría ahorrados más de 100 millones de dólares. Ahora vamos a ver las ventajas de un curvoduc en comparación con camión al lado del costo. Entonces, el costo, como hemos visto, pero también menos emisión de polvo, menos emisión de CO2, menos modificación del terreno, posibilidad de trasladar el producto en altura para evitar a zonas sensibles o zonas protegidas, por ejemplo, menos mantenimiento, posibilidad de funcionar cada hora del día y cada día del año y menos riesgos para operadores y conductores. Aquí son algunas cifras del Ministerio de Energía y Minas, en las cuales se puede ver la cantidad de fallecidos en Perú por accidente en minería, desde los años 2000 hasta hoy día. Entonces se nota que cada año tenemos como entre 30 y 70 personas que tienen como accidentes, que son muertas de accidentes en minería, y la mayoría es duda a accidente de camión, que sea por la caída de un camión dentro de una montaña o la colisión entre dos camiones, porque es verdad que los volquetes en general tienen dimensiones que son bien grandes en comparación con otros vehículos, entonces a veces los conductores no ven otros vehículos y por eso tenemos colisión que en general son bien peligrosas. El curvoduc es una tecnología confiable con prolongada vida útil. Este ejemplo es el curvoduc de SLN Eramet en Nueva Caledonia. Es un curvoduc de 11 kilómetros por una sola faja, que hace la conexión entre la mina y el puerto para transportar níquel. Tiene 4 radios de 1000 y 2000 metros, una capacidad de 600 toneladas por hora, y que sigue funcionando desde más de 40 años y hoy ya pienso que es más de 45 años que sigue funcionando, mientras que es una faja de 11 kilómetros y que la mayoría de la gente, de los clientes, preguntan, ok, bueno, tienen como curvoduc, pero ¿cómo se puede durar en el tiempo? Porque es de alta complejidad, hay curvas, eso usa la faja. Pero con nuestra experiencia, cuando el mantenimiento está bien hecho, la faja se puede durar en el tiempo. Y entonces, el curvoduc tiene una tecnología que permite durar en el tiempo. Ventajas de un curvoduc en comparación con fajas rectas que tenemos en general con otras empresas. Primero, el CAPEX es inferior. Hay un ahorro de las torres de transferencias y un ahorro en motores, reductores y otros componentes. Es decir, que como se nota sobre el foto a la derecha, las torres de transferencias son estructuras bien pesadas, bien grandes, con muchos componentes, y eso es bien pesado, es súper pesado en costo, es decir, que el costo es mucho más alto con esas torres. Y también el OPEX es inferior, hay menos estructura de faja debido a caída del producto. Es decir, que 80% de las estructuras de faja es debido a la caída del producto en punto de transferencia. Es decir, que la mayoría de los problemas que tienen mineros son como problemas de faja con ruptura de faja. Y eso es debido a la caída del producto. Entonces, menos puntos de transferencia, mejor es. Y también hay menor consumo de energía y menor mantenimiento. Entonces, al total, si tomamos un ejemplo de un proyecto de 10 kilómetros, es decir, que hay 10 kilómetros entre la mina y la planta. Si tomamos una sola faja, un curvoduc de 10 kilómetros, o si tomamos 10 fajas pequeñas de 1 kilómetro. Es mucho más optimizado y mucho más mejor de tomar solamente una faja de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque hay menos puntos de transferencia, es decir, menos torres de transferencia, es decir, menos estructura que pagar, CAPEX inferior, pero también OPEX inferior, en el sentido de que todo está optimizado. Es decir, que seguro que un motor de una faja de 10 kilómetros es un costo alto, pero en comparación con 10 pequeños motores de 10 fajas, eso es más alto. Y eso para todos los componentes. Entonces, todo está optimizado. Se reduce
la probabilidad de tener una ruptura de faja, y también se ahorra todas las torres, los componentes en general. También una ventaja es la posibilidad de transportar el producto en terreno montañoso. Me explico. Como ha presentado Corinne en la primera parte, tenemos muchos proyectos de curvoduc en montaña, y la verdad es que en general fajas rectas no permiten este tipo de proyectos, porque es como complicado para fajas rectas, mientras que con curvoduc, el curvoduc está bien adaptado para implementarse sobre zonas montañosas. Entonces es bien interesante saber que en Perú, un país en lo cual la sierra está bien presente, de tener esta tecnología es bien útil. Las otras actividades que hacemos en la empresa, puerto y también alta capacidad, con, por ejemplo, este proyecto de Minas Río, con Anglo American, una faja de 3 kilómetros con una capacidad de 20.000 toneladas por hora y 5.000 kilowatts instalados. Entonces, es un transporte desde el puerto hasta los barcos. Hacemos también sistema e-plich para apilamiento. Hay el producto que llega por la faja overland, por el carro tripper la faja transversal. Luego tenemos fajas móviles que se llaman también fajas grasshopper. Eso se puede sacar o meter más en función de cómo avancemos en el stockpile. Después tenemos como fajas horizontales que se van a mover también, y el stacker. Entonces el producto llega hasta el stacker. El stacker pone el producto poco a poco. Cuando está como acabado al nivel del stacker, la faja horizontal se va atrás. Luego el stacker sigue y después se saca una faja móvil, es decir, un grasshopper, y sigue, hasta lograr la primera capa. Y cuando la primera capa está acabada, se puede formar la segunda capa, la tercera, y etcétera, etcétera. Para este proyecto, por ejemplo, en Tunisia hemos hecho la instalación completa de manutención de carbón desde el puerto hasta la fábrica de cemento, incluyendo apilador y raspadores. Hacemos también fajas Easybelt, que es una faja que permite tomar el producto y transportarlo hasta un punto que está más alto. Puede ser como 50 metros, por ejemplo. También hacemos reserva de faja vertical y horizontal. Esto es para la excavación de túneles, para poner después de la TBM. Y también tolvas ecológicas. Por ejemplo, este proyecto es bien completo. Es el primero que Corinne ha presentado en este webinar, que se llama el proyecto Coyombo en Nueva Caledonia. Es una instalación completa que incluye 2 curvoduc con generación de energía de 11 kilómetros al total, un apilador rotativo y reclinable con una pluma de 50 metros, un lote de 15 fajas transportadoras para la planta y 4 tolvas ecológicas y móviles que se pueden ver que hemos instalado cerca al puerto para cargar los barcos. Conclusión, entonces nuestra empresa ahora está presente en Lima, tenemos una oficina en Lima, en San Isidro exactamente. Manejamos proyectos en Perú, pero también en toda América Latina, desde México hasta Chile, que ofrecemos ingeniería, suministro mecánico eléctrico, entrega en sitio, superficie de montaje y puesta en marcha. Somos flexibles según el proyecto, según los requerimientos del cliente, y trabajando con socios, es decir, con empresas de EPS, equipos, etcétera, etcétera. Somos flexibles. Tenemos una vasta experiencia en fajas, es decir, primero en curvoduc, en larga distancia, en curvas, en generación de energía, en puentes suspendidos, en bidireccionales, en subterráneas, etcétera, etcétera. Y también en otro tipo de material, tipo stacker, apiladores móviles, fajas grasshopper, sistema completo e-plich y todo. Nuestra tecnología permite ahorros más alto retorno de inversión, es decir que eso depende de los proyectos, pero en general, después de 3 años de explotación de una mina,
ya el crudo que está rentable. Entonces, hay que enviarnos su cotización y podríamos cotizar su proyecto para que vean después de cuántos años el crudo sería rentable. El CAPEX es inferior en comparación con distintas fajas rectas. Hay un ahorro del costo de las torres de transferencia y una optimización del costo del equipo, es decir, los motores, reductores, etcétera, etcétera. Y también el OPEX es inferior en comparación con distintas fajas rectas. Menor mantenimiento, menores eventos de rotura de faja, menor consumo energético, etcétera, etcétera. Más amable con el medio ambiente, no emisión de CO2 directa, posibilidad de evitar zonas naturales, fajas de elevación, fajas subterráneas, curvas, etcétera, energía consumida optimizada y con más amable con las poblaciones locales también, minimiza la emisión de polvo y posibilidad de cruzar terrenos sin servidumbre o con servidumbre limitado. Estructura de nivelación, por ejemplo, que puede cruzar o pasar arriba de terreno. Menos riesgos para operadores, se evita el riesgo de caída de camión en terreno montañoso y el riesgo de colisión de camiones entre ellos. Y para empresa, el sistema de faja está automatizado, es decir, que puede funcionar cada hora del día y cada día del año, y eso puede funcionar mejor en caso de problema como el COVID-19, por ejemplo. Podemos cotizar su proyecto de transporte de mineras sin costo. Hay que enviarnos un correo a este correo o también un mensaje por WhatsApp. Entonces, gracias por su atención. Aquí se puede ver el correo, el número de teléfono y también nuestro canal YouTube. Se puede ver directamente sobre esta plataforma para ver nuestros videos y todo lo que hemos publicado. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, Corinne, te dejo hablar. Sí, muchas gracias. Hemos recibido las preguntas de algunos de los participantes. Vamos a empezar con las preguntas de Pablo Benavides. Hiciste varias preguntas, voy a para paquetearlas en una misma respuesta. Con respecto a las capacidades máximas, tema de potencia, etc., Clement mencionó el proyecto en Brasil de Anglo American. Es un proyecto de 20.000 toneladas hora de pequeños pellets de hierro para carga a camión. Ese es el máximo que se ha hecho hasta ahora. Depende del alcance del proyecto, de toda la información de input. Cada proyecto es distinto, pero lo máximo que hemos hecho hasta el día de hoy es en Brasil, para Anglo American, con 20.000 toneladas hora. Y las potencias asociadas, en ese caso eran 5.000 kilowatts. Y en cuanto al tema de tensado, por lo general se ocupan los winches eléctricos o, en el fondo, los contrapesos mecánicos. Eso también depende del proyecto, algunos son más costosos que otros. El tema de las tensiones es muy importante mencionar eso, dado que la estrategia que ocupa RBL es bajar la tensión en todo el trabajo en conjunto del equipo. Por eso ocupan y colocan motores en la cola y en la cabeza de la faja para que ese trabajo en conjunto del acople entre esos dos motores, digamos, ese trabajo en equipo, logre bajar la tensión general de la banda para que ésta pueda seguir las curvas tanto verticales como horizontales. Si hay mucha tensión, obviamente en una curva vertical, la banda va a quedar elevada en el aire como una línea recta, digamos. Entonces, toda la estrategia eléctrica es muy importante para cumplir con el objetivo de bajar las tensiones en estos proyectos, que permite una mejor fiabilidad operacional. En cuanto a la pregunta de Pablo, que indica el fondo que bajo qué norma se certifican los elementos, tanto los polines, las correas y las poleas. Depende del proyecto y en qué país. Alguno es norma SEMA y el otro es NEMA, es decir, eso depende de dónde está ubicado el proyecto, y RBL ha hecho proyectos en todos los continentes, en más de 65 países, entonces
eso depende de cada proyecto, es un alcance más en la parte de ingeniería para poder desarrollar el proyecto. No hay una restricción en cuanto al tema de las certificaciones. La otra pregunta también, Pablo, es con respecto a la periodicidad de las mantenciones. Esta faja Curvoduc con curvas horizontales y verticales no tiene una necesidad de un mantenimiento diferente a cualquier faja recta. Es decir, si la estrategia de la minera es, por ejemplo, una revisión o mantención cada 6 meses, una vez al año, cada 2 años, estoy dando un rango general, no hay un manual exacto a cómo debe ser, o sea, no hay una especificación diferente al mantenimiento que aplica cada minera. No hay una diferenciación entre el Curvoduc y los otros, y la faja normal, tradicional. Es decir, se adapta al sistema de mantenimiento que ya tiene la minera en cuanto a... Y si es que no tiene, porque es primera vez que tiene una faja en el proyecto, siempre han ocupado camiones, ahí se hacen las recomendaciones técnicas según la distancia, es decir, si es una correa de 800 metros o si es una de 17 kilómetros, por ejemplo. Hay pequeños detalles distintos que hay que ver según el proyecto. Si hay un interés en poder comentar esto más contigo, Pablo, te invitamos a generar una reunión posterior a este webinar esta semana o la próxima, y podemos ver si hay algún proyecto o algunas preguntas técnicas con algún potencial proyecto y te las podemos responder. Sí, también el señor Arturo Gómez pregunta si es que RBL tiene alguna empresa que los represente en Perú. Sí, soy yo. Soy yo, y voy a representar la parte de Chile y yo represento la parte de Perú, y entonces trabajamos juntos para trabajar en toda América Latina. Entonces, ahora estoy solo en Perú, pero todo el equipo de RBL se ubica en Francia, es decir, que la casa madre, la casa matriz, se ubica en Francia, en Angers, y ellos son como 50, 60 personas trabajando, ingenieros, comerciales, todo. Y entonces tienen mucha experiencia y trabajamos, es decir, que cada día estoy hablando con ellos y también estoy hablando con clientes del Perú, y así se hace la conexión. Es decir, que yo estoy como presentando nuestra tecnología y lo que sabemos hacer a los clientes con Purin, y los clientes preguntan cosas que tengo que preguntar a los ingenieros en Francia, que en general no hablan español, no todos. Entonces así se hace la conexión. Entonces se puede trabajar bien sin problema, y soy como el único hasta ahora el representante en Perú. Después veo una pregunta de Rómulo Mucho que pregunta cuál es el precio, el costo en dólares de la tonelada por kilómetro. Eso no se puede decir porque en función del proyecto depende totalmente, es decir, que en función de si hay, ya en función de la capacidad, si es alta o baja, en función de la estructura en elevación, en función de muchos elementos, si es un puente, si son como estructuras de 70 metros, si hay obras civiles que hacer. Entonces, el precio puede variar mucho. Entonces, eso depende del proyecto. Hay que hacer como la cotización con nosotros para saberlo. Sí, también es importante responder la siguiente pregunta de Rómulo con respecto a qué pasa si hay una necesidad puntual de aumentar la capacidad de transporte de un proyecto ya existente. Lo que se hizo en el proyecto Inmaculada, por ejemplo, es que tenía una capacidad de 300 toneladas hora en diseño, pero con una potencial escalada a 500, es decir, toda la estructura, todas las tensiones, la motorización se diseñó para ese potencial upgrade a futuro, y efectivamente la mina ya hizo ese upgrade, y en ese caso lo que se diseñó o se preveyó en la parte inicial de ingeniería es poder hacer un pequeño incremento en la velocidad de metro por segundo, y toda la estrategia de llenado de la faja
básicamente se mantiene, es decir, está diseñado para aguantar esa subida. Ahora, si hay un diseño de 300 y se llega al objetivo de 500, pero después quieren, por ejemplo, 1000, es decir, duplicar el diseño máximo, ahí ya efectivamente entra en el análisis de si se puede, si esta faja aguanta ese tipo de, entre comillas, peso mayor sobre la estructura, y hay que hacer un análisis de case by case, pero el mensaje que quiero dejar es que si se habla todo en la ingeniería inicial, puede quedar definido una estrategia de crecimiento posterior, incluso si estamos pensando en pasar de 500 a 1000 y a 2000, se deja el fondo todo un diseño en donde, por ejemplo, la estructura queda ya robusta para aguantar ese peso, y lo único que hay que hacer para subir o triplicar o duplicar o hacer un ascenso potente en toneladas por hora es hacer un cambio del sistema de motorización para mover más mineral. Entonces, sabiéndolo del inicio es más fácil poder definirlo en la ingeniería. Después tenemos una pregunta de Juan Gabriel, que pregunta: ¿cuál es la seguridad de que los factores atmosféricos u otros factores no contribuyan con la posibilidad de contaminación del ambiente? Si entiendo bien, es como proteger a su material. Entonces, por eso ponemos, como hemos hecho en los proyectos, una cobertura, es decir, como es una cobertura, un techo metálico que permite parar a la lluvia, parar a la nieve, parar a la humedad de diferentes elementos. Y sí, entonces la mayoría de nuestros proyectos tienen como un techo en metal en general que permite evitar que haya problema de factores atmosféricos. No sé si la respuesta está bien, Corino, si quieres añadir algo. Sí, básicamente se calcula el sistema de capotaje para cubrirlo. Hay capotajes, por ejemplo, que son en la parte superior, después capotajes que son en la parte superior y lateral, y después también en proyectos de puerto lo que se ha hecho es que se diseña una estructura como, por decirte, un tubo metálico gigante, estructura muy pesada, en donde la faja va por dentro, incluso con un espacio para que recorran las camionetas de mantención. Es decir, todo el diseño de protección de medio ambiente depende del alcance del proyecto y se puede adaptar acordemente para tema climático o tema de polución. Y también es importante indicar que la polución, el polvo, generalmente ocurre en la zona de carga y después en la zona de descarga, en el kilómetro 1 y, por ejemplo, en el kilómetro 10, con un sistema de supresión de polvo en esos dos puntos correctamente diseñado, que también lo diseña RBL, no hay problema. Ahora, normalmente, si hay mucho viento en la zona, todo lo que es el pequeño polvo que va sobre la roca en los kilómetros por recorrer, se va soltando un poco de polvo, por eso muchas veces ocupan estos pequeños, o sea, este sistema de protección metálica. Incluso hay protecciones que son de lona, que se han ocupado en algunos proyectos, para evitar este movimiento de polvo en la zona. Después tenemos una pregunta de Rómulo Mucho, que pregunta si necesitas ampliar capacidad de transporte, ¿qué se debe hacer? Corín, te dejo contestar. Eso lo contesté hace un par de minutos, ya se lo puedo Perdón. a Rómulo. Y está la pregunta de Pablo Benavides, que indica sobre si estamos presentes en algún proyecto en Chile. En este momento estamos en varios procesos de ingeniería y en cuanto a licitaciones adjudicadas, estuvimos presentes en el proyecto de óxido de encuentro de Antofagasta Minerals, en donde se nos adjudicaron 13 alimentadores para la planta de chancado del proyecto, que está ubicado en la minera Centinela, es decir, óxido de encuentro es una mina satelital de minera Centinela, y ubicamos 13 alimentadores específicamente para la planta de chancado. Creo, si no me equivoco, no hay más preguntas. Estamos viendo que hay mucho interés, hay muchas preguntas técnicas. De hecho, creo que
son las preguntas más técnicas que hemos recibido en los últimos webinars que hemos estado haciendo. Agradezco la presencia de todos los ingenieros y reitero lo que indicó Clement para que por favor, él tiene su email ahí indicado en la presentación, si pueden enviarle o un WhatsApp o llamarlo por teléfono para generar una reunión puntual, virtual en este minuto, lamentablemente, para responder a inquietudes de potenciales proyectos o procesos de ingeniería, proyectos Greenfield o proyectos Brownfield. Trabajamos mucho con empresas de ingeniería, dado que RBL le gusta mucho ingresar a las fases iniciales del proyecto. Lo que ocurre acá es que, contando con información bastante básica, el punto de carga y de descarga del proyecto con un mapa Google Earth, ni siquiera un mapa topográfico al detalle, sino que un mapa Google Earth con los puntos pinchados de carga y descarga, y un detalle básico de la granulometría del mineral y las condiciones del sitio, es decir, 3.000 metros de altura con máximos de 30 y mínimos de menos 20 grados en la zona, y las humedades del producto, como indique la granulometría, se puede presentar una opción de trayecto o de traslado. Es decir, RBL es experto en cómo mover esta faja Curvoduc con curvas verticales y horizontales, adaptándose a la geografía y así proponer sistemas más económicos para mover el mineral, evitando mucho corte, mucho relleno en obra civil, haciendo puentes para pasar quebradas o ríos y para llegar del punto A al punto B en la forma más económica. Entonces, solo contando con esa información base que les indiqué, se pueden entregar entre 1 y 4 semanas, depende del tamaño del proyecto, una propuesta CAPEX más o menos 20%. Si necesitan información del OPEX, se le puede entregar todo el detalle de consumo energético, etcétera, para que la empresa de ingeniería o el asesor de una minera o la empresa minera misma pueda tener esta información para empezar a hacer los trade-offs contra fajas rectas o contra otros sistemas de traslado como camiones, etcétera. Entonces los invitamos a contactar a Clement y encantado de ayudarles en estos proyectos, ojalá complejos. RBL, nuestro amigo en Francia, les gusta mucho el proyecto complicado, con mucha curva y muchos cerros, y para eso viven y eso han estado haciendo durante muchos años. Sí, es que después divertido sí es complicado, ¿no? Entonces, sí, en general, porque cada proyecto es bien diferente, entonces lo que hacemos es que encontramos a los clientes, presentamos un poco nuestra tecnología y después el cliente presenta a su problema, a su proyecto, es decir, dónde está ubicado su mina, su planta, puede ser un sistema de heap leach. Cada proyecto es totalmente diferente, con un terreno diferente, una altura diferente, entonces cada proyecto hay que hacerlo de manera diferente. Por eso no se puede decir un precio al kilómetro, este tipo de cosas. Entonces, generalmente vamos a encontrar a los clientes en su oficina. Ahora es un poco complicado por el corona. Entonces, lo que proponemos es hacer como un meeting Zoom o otra plataforma. Y entonces, si tienen como un proyecto y que quieren compartirlo y tener una idea del precio, podemos cotizarlo y eso es, no hay costo por eso, entonces no van a perder nada. Entonces, pienso que no tenemos otra pregunta. Entonces, muchas gracias a todos y si desean se pueden comunicar con nosotros directamente. Y queremos agradecer también, terminando este webinar, a Tecnomin Productos y Tecnología Minera que han organizado este webinar para que pudiésemos dar a conocer esta tecnología y esperamos que todos estén bien de salud, quédense en casa, usen las mascarillas y nos vemos prontamente en algún otro webinar o en algunas reuniones que ustedes estén interesados en tener. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Nos vemos.